Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Putaendo, Rostros de Artistas de la Corporación Cultural de Putaendo. En esta ocasión nos encontramos acá en Las Coimas. Vamos a entrevistar a dos personas que son gestores culturales. Tenemos aquí el agrado de estar con Joyce Leger y Martín Quintanilla. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Un agrado estar aquí en este lugar. Hoy día vamos a conversar sobre historia, sobre gestión cultural, sobre patrimonio, sobre este lugar donde estamos y sobre la Fundación Trama Rural, que acá estos dos amigos crearon hace un tiempo atrás. Cuéntenme, antes de Trama Rural, ¿qué hacían que los impulsó a darle vida a Trama Rural, en definitiva? Bueno, yo me voy a presentar. Me llamo Joyce Leger y soy asistente social de profesión. Y también pude lograr algunos estudios en el tema de educación ambiental y de fomento de la lectura, específicamente eso en términos académicos. Nosotros nos vinimos hace 30 años acá al Valle y somos vecinos de este sector rural, Las Coimas, hace 25 años. Nosotros nos vinimos con la idea de salir de Santiago y ya somos parte aquí del Valle, de Putaendo. Yo trabajé muchos años, casi 20, en el Departamento de Acción Social del Obispado de San Felipe, cuando la iglesia tenía como una fuerte presencia en el área social. Y trabajamos siempre a través de proyectos financiados por cooperación internacional y también algunos fondos gubernamentales. Y en ese contexto me tocó trabajar varios años, estoy hablando como del año 2000 al 2012, por ahí, en proyectos en Putaendo, específicamente desde la Casa Lovicuña, de la Central Lovicuña, donde estuve ayudando también en su administración, que era una casa abierta para capacitaciones justamente, para proyectos, para desarrollar encuentros. Y ahí tuvimos una suma de iniciativas que tenían que ver con el cuidado del medio ambiente. Trabajamos con jóvenes, con niños, también salimos, como me contabas tú, de la corporación, salimos a terreno, fuimos a generar grupos desde Los Patos hasta Las Coimas, al otro lado del río también, en Granaya, en muchos sectores, en el llano. Y trabajamos como con la fuerza de los jóvenes y que ellos mismos después crearon un nuevo proyecto artístico también de presentar el tema y trabajar por el cuidado del medio ambiente a través del arte, y que fue con personas que tienen mucha trayectoria y que también les dio como un empujón estos proyectos, que fue trabajar el tema de la música, a través de la música, el cuidado del medio ambiente, con el profesor Duarte, con Lorena Vélez, hicimos un trabajo en muralismo, que ahí se llenó de murales incentivando el cuidado medioambiental en Putaendo, en distintos territorios. Luego también trabajamos a través de audiovisual, de fotografía y video con otros profesores, con Martín también, y teatro, que en ese momento teníamos un profesor, y también Naldi Hernández, que después trabajó más en teatro en Putaendo. Así que eso más o menos fue la trayectoria. En el lugar también recibíamos colegios allá en Lovicuña, y otra área en la que también tuve más presencia en Putaendo, también en otras partes del valle, pero acá específicamente en Piguchen y en Lovicuña mismo, fue a través de un programa de bibliotecas comunitarias infantiles. Y la atendían jóvenes, era la misma sede que se abría un día,
como biblioteca se leían cuentos en voz alta, se hacían actividades artísticas ligadas a esa lectura, los niños se llevaban libros para su casa. También en los últimos años se invitó a las mujeres a participar también de círculos de lectura, y ahí tuvimos uno del sector centro en la Corporación Cultural, donde conocimos muchas mujeres interesantes que a través de la lectura reflexionábamos acerca de lo que era el ser mujer, de los intereses, las preocupaciones de nosotros. Eso más o menos ha sido mi trayectoria en el área cultural y de cuidado del medio ambiente en Putahendo. Muy tremenda trayectoria. Y ahora de vuelta, pero ahí vamos a contar, de vuelta con el tema de la... Porque en definitiva todas estas acciones previas te permitieron tener una visión del valle, tanto de sus personas, de sus necesidades, desde distintos aspectos. Entonces, una potente radiografía y diagnóstico, ¿no? De todas maneras. Muchas gracias. Y Martín, cuéntanos tú ahora un poquito antes. Sí, bueno, yo desde muchos años trabajando en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, originalmente en Santiago un tiempo, ligado al Centro El Canelo de NOS, que en su momento fue un organismo bien importante en temas de educación popular y ese tipo de desarrollo local. Inicialmente como alumno en práctica, digamos, por aquellos años en el área de la comunicación visual, trabajé yo allí, y después cuando ya nos vinimos acá estuve vinculado también inicialmente al obispado y después en la corporación Siema Concagua, en donde hicimos primero un trabajo de transferencia tecnológica con artesanos, microempresarios, después fundamos el Centro Almendral, un centro cultural en un antiguo convento que conoce, que también por muchos años estuvo trabajando en temas con artesanos, se creó una escuela de oficios artísticos, una cantidad de actividades, un pequeño cine, cine clase B o cine arte, una galería de arte, por lo tanto estuvimos involucrados en temas de gestión cultural por muchos años desde allí. Por supuesto a otra escala, digamos, ¿no? Que es un lugar muy grande, que significa otras energías y otros esfuerzos para poderlo hacer funcionar. Sí. Y después de eso me fui al ámbito público. Yo soy arquitecto, estuve trabajando en Putahendo del municipio, también en San Felipe, y eso me metió también en temas respecto al patrimonio arquitectónico. Siempre han sido nuestros intereses los temas patrimoniales, así que también vinculándome con el territorio desde ese lugar, digamos, desde la gestión de proyectos, ya más bien de infraestructura pública. Y bueno, después de ciertas coyunturas nos encontramos con este lugar y se nos ocurrió que había que hacer algo que era la señal que estábamos buscando, de encontrar una coyuntura que nos permitiera imaginarnos nuestro futuro. Ya estamos más o menos mayorcitos, entonces de imaginarnos cómo iban a ser estos años en un ritmo distinto, en una nueva etapa, desde un trabajo más desde nuestro propio territorio, que es el que sentimos propio, digamos, que es Las Coimas, Putahendo en general, pero en particular Las Coimas, que es una comunidad que nos ha acogido, como decía yo, durante estos últimos 30 años. No dijimos que somos pareja desde hace 30 años. Es importante decir, claro. No solamente somos equipos. Son equipos, sí, en todos los ámbitos. Entonces sentimos que esta era como la señal que estábamos esperando, sin esperarla, ¿no? Por lo tanto, ahora desde ese momento me decidí a trabajar en forma independiente en mi profesión, pero también en la gestión cultural, en retomar la gestión cultural que habíamos estado durante muchos años trabajando. Qué interesante, igual como este desarrollo personal de cada uno, medio planificado en común, pero además que los posiciona hoy día en un proyecto nuevo, con toda esta experiencia que traen de antes, y para poder presentarse en este tiempo y espacio del hoy y poder ofrecer también otro espacio de desarrollo para otras personas. Entonces ahora llegamos aquí a Trama Rural. ¿En qué año comienza Trama Rural? Esta fundación la
generamos hace menos de 2 años. Va a cumplir 2 años en octubre, y fue la necesidad de contar con una figura que no tuviera fines de lucro para poder hacernos cargo de pedir en comodato este espacio. Pensando siempre en convertirlo en un lugar comunitario y cultural. ¿En qué espacio estamos hoy día? Esto se llama Estación Las Coimas, conocido así por todos, aunque si bien nos venimos a enterar que no fue específicamente una estación, o sea, sí una estación, pero de trabajo, donde vivía una familia, el trabajador que hacía la mantención de la línea del ramal que iba de San Felipe a Putaendo. Estamos justo como en la mitad de distancia entre San Felipe y Putaendo. Perfecto. Así que se creó específicamente la fundación con la idea de poder trabajar desde acá, lo que no nos quita que podamos ir a otros lugares también o presentar otro tipo de proyectos, pero fue pensando en poder hacernos cargo de este lugar y transformarlo en este centro cultural comunitario. Y en ese sentido, Martín, ¿cómo ha ido avanzando este espacio? ¿Cuáles fueron los desafíos iniciales? ¿Cómo los abordaron? ¿Cómo llegamos hasta esto que tenemos hoy día? Sí, bueno, hay que decir un antecedente histórico menor, o sea, no menor, pero que podría parecer un detalle, pero esto durante 50 años fue parte de la infraestructura ferroviaria, que como comentaba la yo, una estación técnica, ¿verdad? Y después durante otros 50 años más, hasta el año 2012, fue la escuela de Las Coimas. Eso le confirió una impronta bien particular, porque por supuesto es un espacio que es muy significativo para la comunidad, porque en los últimos 50 años todos los niños pasaron de algún modo por esta escuela. O algunos, los un poco mayores, tuvieron hijos que estuvieron acá, fueron apoderados de esta escuela. Entonces, evidentemente en un lugar como Las Coimas, que bueno, ahora hay 2.000 habitantes en Las Coimas, ha tenido en los últimos 10 años probablemente una explosión demográfica enorme, pero que siempre fue una localidad pequeña, rural, con una dinámica bien particular. La presencia de una escuela rural en un lugar como este es, por supuesto, un motor de desarrollo enorme, muy potente. Entonces, es un espacio muy significativo por todos esos aspectos. Nosotros inicialmente veíamos como la parte romántica del tren, que uno de alguna manera, sobre todo los mayores que hemos conocido más el tren, digamos, tiene esa imagen, pero nos empezamos a encontrar también con esta historia de la escuela, porque era tan potente o mucho más potente para las personas menores. Entonces ahí empezamos a desarrollar, bueno, nos encontramos con este lugar a propósito de tu pregunta. Bueno, sí, paréntesis. Me imagino también cómo esto está en las memorias de las personas, no tanto desde lo que fue la escuela como anteriormente el ferrocarril. Exacto. Sí, claro. O sea, te decíamos antes, las personas mayores, digamos, de 70 años conocieron el tren y por supuesto para ellos tiene esto un significado potente que se está yendo con ellos, porque evidentemente las personas mayores de 80 se están llegando al final de su vida. Entonces, no queremos que la historia se vaya con ellos, por una parte. Ellos tampoco lo quieren. Nos hemos queremos ir vinculado. Rescatándola. Bueno, durante todo este tiempo han sido nuestros vecinos, pero a propósito de los últimos años los hemos conocido más en otros ámbitos, hemos podido conversar mucho, sobre todo con los vecinos mayores, y ellos también están muy interesados en que esta historia se mantenga viva, en poder traspasar su experiencia, sus conocimientos y sus recuerdos, sobre todo sus emociones respecto de esto. Y eso genera una energía muy potente aquí. Entonces, cuando revisitamos este lugar durante la pandemia y encontramos que estaba abandonado, después que se construyó el centro de salud al lado y que esto quedó sin uso, supimos después que en algún momento todos lo querían, pero un lugar como este requiere una administración, hay que pagar las cuentas, hay que mantenerlo, hay que conseguir proyectos para poder restaurarlo, etcétera, ¿no? Entonces, no es fácil entre agrupaciones que no tienen una orgánica muy concreta y todo, poder hacerlo. De hecho, nosotros en ese momento ni siquiera teníamos una figura jurídica que nos permitiera hacernos cargo del comodato. Claro. Así que durante ese tiempo, bueno, partió esto por desocupar el lugar, está sucio, con cerros de escombros que no se veía el suelo en el patio.
Que dejó esta porque empresa constructora del Secos. Claro, cuando se construyó el Secos, aquí se instalaron las faenas, después no se llevaron todos los escombros que deberían haberse llevado y bueno, efectivamente esto estaba con la vegetación sin mantención y con acceso libre de personas, que afortunadamente en ese momento no había mucho movimiento de personas por la pandemia, que estábamos todos encerrados. Entonces, gracias a eso que esto se mantuvo. Gracias a los vivo, vecinos digamos, también, los vecinos que cuidaron, y como se construyó el Secos, igual regaban, eran vecinos que cuidaban. Sí, o sea, de alguna manera todo el mundo lo siente como propio, y eso lo ha mantenido vivo. Todos estaban preocupados de este lugar, pero bastaba con que alguien de afuera se metiera o a hacer una ocupación ilegal o a tontear y prender una fogata y quemarlo. Entonces estaba bien vulnerable, y ahí nosotros dijimos, bueno, como te decía antes, esta es la señal que estábamos buscando, y partimos por hablar con el municipio, generamos la fundación, la figura legal. Si bien Trama Rural de algún modo era una cosa que entre nosotros existía desde antes, nosotros teníamos una figura de una sociedad profesional con la que presentamos algunos proyectos de otra índole, y que la llamamos Trama Rural Limitada, digamos. Pero ahí entendimos que esto tenía que ser una fundación, y ahí, bueno, nació esa idea y nos empezamos a hacer cargo primero entre nosotros dos y dos hijos, desocupando, echando material, consiguiendo un camión que se llevara ramas, escombros, limpiando, pintando, y ahí empezó una dinámica de gente que se sumó a actividades, que querían el lugar para hacer una exposición, para hacer un lanzamiento de un concurso, y bueno, así se fue. O sea, nosotros siempre pensamos en mejorar el espacio antes como de inaugurarlo o reinaugurarlo, y por eso se enviaron como 2 proyectos que han resultado grandes, que uno es financiamiento regional, que se hace a través del municipio, con un FRIL, donde se van a hacer como nuevamente los baños, se va a habilitar la cocina, van a revisar todo el tema eléctrico y pintura, y mantención del lugar, baldosa, mejorar el piso, varios elementos. Ese es un proyecto más grande, así como en otros años han priorizado sedes comunitarias o canchas. Este año se priorizó algo cultural, el año pasado, pero este año se va a ejecutar. Estamos esperando eso en la licitación. Con eso vamos a tener ya baños, y vamos a tener como más habilitado, más seguro el lugar, con mejor acceso y todo. Y también el año pasado postulamos un proyecto que ahora lo estamos empezando a implementar, que es que en la sala de clases que se sumó cuando fue escuela, que está atrás, la típica sala de clases con medio ventanal y todo, ahí va a pasar a ser una biblioteca comunitaria. Se va a habilitar con mobiliario, con el otro proyecto va a quedar con piso nuevo, con techo nuevo y mejor sistema eléctrico, y con el proyecto de cultura se va a habilitar con iluminación, con muebles para los libros, bueno, ya estamos comprando unos sofás cómodos para la lectura, mesas y sillas, equipos también que se necesitan hoy en día, los data, amplificación, tablets, porque también queremos que sea una biblioteca inclusiva. Entonces, que quisiéramos tener, y ya postulamos a otros proyectos también más pequeñitos, pero para que sea una biblioteca donde haya material en braille, audiolibros, y también construir, que hoy día se están haciendo signolibros, como pequeños videos en señas, donde también se va mostrando el libro. Así que por ese lado tenemos proyecciones en términos de lo que es la sala de clases, convertirla en esta biblioteca comunitaria abierta a los adultos mayores, a las mamás con niños chicos, a los niños más grandes y jóvenes, como una biblioteca más desordenada, sino no tan seria, no tan formal, y que también el espacio se pueda ocupar para personas que quieran reunirse acá, hacer un trabajo, tomarse un té y conversar algún tema, como bien abierta en ese sentido. Y lo otro que
todavía no preparamos, tiene que ver con, bueno, y ahí también se va algo específico de la biblioteca, es que queremos dejar las pizarras antiguas que están de siempre, la escuela, que en conversaciones con ellos nos han traspasado también la mesa como de un profesor de madera que se va a restaurar y se va a utilizar, se le va a dar vida ya, unos pupitres que se recuperaron en talleres de Putaendo, unas sillitas que también nos pasaron, entonces como también tener algún material de lo que fue la escuela rural de acá, como resguardando como esa memoria. Y tenemos un desafío que tiene que ver con la memoria del tren, que ahí no tenemos tan claro, pero Martín puede contar algo. Sí, bueno, una de las cosas que hemos hecho en ese sentido para devolverle un poco la impronta ferroviaria a este lugar, o sea, de alguna manera entendemos que han coexistido por 100 años dos historias aquí, que nosotros nos toca tomar el relevo de los próximos 50 años, ¿no? Nosotros mismos, evidentemente no durante todos los 50, pero que de algún modo estamos inaugurando la tercera vocación de este espacio. Y la impronta del tren que la estamos recuperando el letrero ferroviario. Eso fue lo primero. Eso fue una de las primeras cosas que pusimos. Los rieles, conseguimos rieles. Sabían, en el año 60 se levantaron toda la vía. Se perdió todo. De todo el ramal se llevaron todos los rieles, todos los durmientes. Entonces, evidentemente una estación de trenes sin rieles. Como una primera acción de alma. Falta el alma, había que poner el alma. La primera acción, una de las primeras acciones que tuvimos fue, después de mucho tiempo de llamar y de mandar cartas y todo, conseguimos una donación de este material de desecho de ferrocarriles. Y lo instalamos acá, pues. Entonces de algún modo eso ya sentimos que le devuelve la impronta de tren. A la gente le sorprende mucho tener que atravesar por la vía para poder entrar. Eso pueden esperar aquí que pase el tren también, claro, en el escaño. Tenemos un reloj grande que ponemos ahí porque también el tiempo es un elemento tan importante en las estaciones de tren. Y en una de las salas estamos, por ahora estamos juntando material donde queremos investigando, en donde vamos a exponer, digamos, un poco la memoria del tren con algunos antecedentes históricos que no son tantos, digamos. Ahí estamos rearmando esa historia a partir de... Hay algunas fotografías muy bonitas. Algunas fotos antiguas que circulan por ahí en internet, hemos conseguido algún otro material, hemos entrevistado gente, nos hemos encontrado. Bueno, se generan unas dinámicas, siempre decimos que nosotros lo que hacemos es poner pequeños detonantes y las cosas empiezan a funcionar solas a partir de eso. Entonces, este tema de la historia se ha ido armando en eso. Uno pone una cosa y viene alguien y comenta y cuenta su experiencia, y a partir de eso se arma. Un investigador que está estudiando los ramales de la quinta región. Ya. Que está haciendo una investigación y va a publicar. O sea, está en prensa un libro donde va a estar incluido este ramal. Estuvieron ellos acá, gente de una agrupación ellos también de lo que ellos llaman Delirium Trenes, que es un grupo de locos por los trenes, que forman una corporación de conservación del patrimonio ferroviario. Vinieron ellos, en otros momentos me contactaron y vino una persona que había vivido en la estación de Putaendo. Su padre había sido jefe de estación y él tenía ese plano, ese mapa que vimos que del año 1915, él lo tenía y lo trajo de donación para este lugar. Así hemos ido consiguiendo cosas que pensamos que son significativas, además por cómo llegan, por cómo se gestan todo, ¿no? Claro. Entonces, en la conversación han mencionado harto este tema de las personas que han venido, que les han pedido, que les han entregado. Entonces, en ese sentido, como para profundizar en lo que tú decías, ¿no? Nosotros pensamos hacer una inauguración y de ahí abrir este espacio, pero parece que el espacio cobró vida solo. Como que las expectativas que ustedes tenían fueron otras, ¿no? Resultó otro. Entonces, en ese sentido, tenemos como dos tipos de personas, ¿no? Las personas, los públicos que vienen acá y se benefician, ¿cierto?, de
la actividad cultural que hay acá, y por otro lado están las personas como artistas, artesanos, gestores culturales que vienen a poner al servicio su conocimiento o sus objetos. Sí. ¿Cómo ven ustedes esa dinámica? ¿Cómo se los proyectan en el futuro? Sí, bueno, yo creo que todo ha sido como un regalo y una sorpresa, porque fue como la primera preocupación de limpiar, preparar el lugar, y recién estábamos como sacándolo estos escombros cuando un grupo de pintores que se habían asociado de Putaendo nos propusieron exponer acá. Entonces fue como, pero ya al tiro sí, en una actividad de verano. Entonces nos dio como más energía, más impulso de poder pintar adentro y preparar lo mejor posible el espacio, y cada uno expuso en una de las salas. Ellos mismos hicieron turnos para recibir a la gente, nosotros nos tocó un poquito de trabajo también algunos días, y vino mucha gente desde San Felipe y desde Putaendo, y aquí mismo en el sector se sentían como muy orgullosos de poder recibir a estos pintores que su misma exposición después la tuvieron en El Buen Pastor, están en Quillota en este momento, van a estar en Rinconada, o sea, es como que están de gira y partieron por acá, y para nosotros es un tremendo orgullo de haberlos tenido acá. Lo mismo, Vecinos en Movimiento habían hecho un concurso en plena pandemia acerca de la cordillera de Putaendo, la defensa de la cordillera frente a las mineras, y la premiación que la hacían las universidades locales se hizo acá, y también muchos invitados con todos los cuidados en ese momento. Se expusieron los más destacados, las obras literarias que eran cortitas, más destacadas, y fue como también recibirlos y prestar el espacio. También aquí creían como, hoy como ya están usándolo, pero en realidad fue como solicitud de ellos. Luego se hicieron algunos talleres, se hizo uno de bordado, que eso lo teníamos nosotros como pendiente, una profesora que quería hacerlo, y vinieron más de 15 mujeres de distintas partes de aquí de Las Coimas. Entonces fue como otro momento de encuentro, que se usó solamente la sala y la excusa de bordar, y así nos conocimos más. Para el Día de los Patrimonios vinieron 108 personas, me parece, el Día de los Patrimonios, además de colegios, de escuelas el día lunes, y especialmente estuvimos muy contentos porque vinieron los quinto y sexto básicos, donde también de la escuela de acá vinieron caminando con su profesora. Vieron las fotos, muchos eran sus familiares, a otros se les explicaba, estaban pero súper motivados, y también les contamos que este espacio era de ellos, era su escuela de antes, y era parte de la comunidad, y ahí en el minuto se le ocurrían miles de cosas a los niños, así como sí, podemos venir a reforestar el cerro, queremos hacer un huerto aquí, podemos hacer exposiciones, o sea, como que es cosa de invitarlo, y ellos ya, como que todos los habitantes de aquí sienten que es un lugar propio, que sienten que es su espacio, y eso es lo que queremos hacer, o sea, administrar, estar como por debajo, autogestionar este lugar, pero para que tenga vida, que sea ocupado por las personas. Hay otra persona que es de un taller femenino que está haciendo unos talleres los días sábados, y se abre el lugar, y lo mismo el CESFAM, y ella funciona, digamos. Lo mismo el CESFAM tiene unos talleres de saludables, de gimnasia, de baile, y necesitaban un espacio abierto, y la profesora, que es una niña de acá, una bailarina de la misma comunidad de Las Coimas, ella abre y ocupan el lugar con un grupo de mujeres. Entonces, como yo creo que a todos nos va a servir el espacio, y tiene que estar en condiciones. Lo único como requerimiento que tenemos es que, como te contábamos antes, que sea como autogestionado, aunque vayamos de a poquito sumando recursos y con ideas de todos los que quieran, que sea como muy nuestro. En ese sentido somos parte de una red donde queremos hacer cultura con financiamiento propio, y no depender de grandes mineras, como estar como muy seguros de lo que estamos haciendo, que sea nuestro. Esta idea de en Las Coimas,
de las coimas, por las coimas, para las coimas. Sí, no, porque eso le confiere potencia, le confiere identidad, fuerza y obviamente una proyección, así como la gente sola empieza a llegar. Sí. ¿No? ¿Y cómo se ven ustedes en 10, 20 años más? Uy. Este espacio, no ustedes, no el espacio. No, sí, bueno, nosotros tenemos 15, cuando nos dijeron, les damos un comodato, nosotros pensábamos... Pedimos por 5 años. Pedimos por 3, creo. Después no, por 5 ya. Y después nos quedaron, no, por 15, 5 años no es nada. 15 años. Nosotros sacábamos cuenta que íbamos a tener en 15 años más, pero bueno, confiamos que va a haber una sucesión en esto. Si en realidad lo que se necesita es un relevo, es una carrera de relevo. Este lugar ha sido así, nos ha contado esa historia desde siempre. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un eslabón más y en algún momento alguien lo tendrá que tomar. Por ahora nos importa poder ponerlo al servicio de la comunidad, como dices tú, de las coimas y para las coimas, porque es un patrimonio local, un patrimonio propio que nos viene a servir también en una construcción o reconstrucción de una identidad local que tiene muchos elementos muy potentes y que lo hemos podido comprobar diariamente aquí bueno, en todas las actividades, pero en particular con algo que mencionaba la Joyce, que fue una cosa que fue naciendo muy de a poco y que tuvo una pequeña conclusión, digamos, en el Día de los Patrimonios, que fue una exposición de fotografía que nació porque un vecino un día dijo: yo tengo una foto que es de aquí antigua, a verla, y copiémosla, qué lindo, en la fachada, ya. Y después otro tenía otra foto y ahí empezó esa historia y partimos con escáner en mano a las casas de los vecinos. Significó ir a tomar tecito con gente que conocíamos hace montones de años y con algunos no habíamos conversado tanto, y escanear fotos y conversar las anécdotas de cada foto y las historias familiares, que es primo del otro, que se casó con la vecina al frente, que no sé qué. Entonces finalmente en esta localidad, como en todas, en el fondo a la larga esto es una radiografía de nuestra realidad nacional, latinoamericana, no sé. Que las localidades se construyen así, pues, entre familias y cosas, ¿no? Y eso fue muy bonito porque cuando pudimos hacer el Día de los Patrimonios hicimos una exposición de esas fotos ampliadas y todo. Llegó toda esta gente, que decía la Joyce, más de 100 personas en un día, significó desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todo el día lleno de gente conversando, encontrándose los vecinos, además en una coyuntura tan particular que hacía 2 años que no se veían. Sí, claro, familias, sí, familias que vinieron, que vivían en la Ligua, o sea, que se fueron a ir a la Ligua hace muchos años, vinieron con sus abuelos a ver las fotos. Fue demasiado emotiva. Entonces, realmente decimos, si somos parte de esto, qué maravilla. O sea, ojalá en 20 años más yo también pueda estar mirando esas fotos. Qué importante esto de la identidad, porque claro, y de mirar hacia atrás, de dónde uno viene, que claro que es una frase bien como cliché, pero tiene mucho sentido. O sea, tener siempre presente de dónde uno viene, de todas formas te va a proyectar, o sea, te pone en el presente de una forma, pero también te va a situar hacia el futuro de mejor manera. Como tú preguntabas, yo creo que nosotros nos vinimos con la idea de vivir aquí, en un sector rural, y formamos nuestra familia, nuestros hijos crecieron, se fueron a estudiar, y también cuando nos vimos como más liberados de todos los pagos de la universidad, que ellos ya son más adultos, dijimos, bueno, en nuestro origen queríamos estar aquí y nos toca también hacer nuestro aporte. Así que por eso, como tú decías, como nos proyectamos, yo creo que nos da más libertad esta etapa en que estamos viviendo, de tenemos que sobrevivir como cualquier familia, pero también de tener más tiempo. Entonces estamos aquí cerquita, es un edificio como más manejable, dentro de todo no es tan grande, y que podemos venir caminando, en bicicleta. Entonces, como muy agradable pensar que podemos tener aquí un lugar donde entregar nuestra energía, apoyar a otros a armar proyectos también, iniciativas. Así que eso, estamos como reencontrándonos con los vecinos. Hay un sector muy poblado, es la localidad rural más poblada de Cotando, Las Coimas, y sobre todo Las Coimas Alto.
más hay otra junta de vecinos en la carretera, y abierto a todos los que quieran venir. Así que nos proyectamos aquí, pues como ir sumando con una iniciativa, con un proyecto, un programa. Y eso también nos ha hecho reencontrarnos con otros actores culturales de la comuna y conocer a unas nuevas generaciones también que nos tienen bien sorprendidos con su energía, con su entusiasmo, con sus saberes. Así que estamos bien contentos y como ratificando esta idea del sentido que tiene haberse venido a vivir acá, a Putaendo, que ya está en nuestro corazón. Joyce, Martín, la verdad es que es muy gratificante escuchar cómo han ustedes le han dado vida a este espacio, cómo lo han abierto, artistas, artesanos, cultores, gestores, un espacio que va a cobrar vida propia, que ya está cobrando. Y bueno, desearles que resulte todo súper bien, que sea un lugar de las coimas y para las coimas. Muchas gracias por este espacio, por esta conversación. Y bueno, a nuestros seguidores los dejamos muy invitados a seguir atentos a nuestra próxima entrevista Putaendo Rostro de Artista del programa PAOC de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias por la visita. Uh-huh.